del Señor. Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Bueno, es una alegría enorme volver a verlos. Los extrañamos y hemos disfrutado mucho también nuestro tiempo en el receso, las vacaciones, disfrutando. Y como dije también en el último mensaje, cuando hablábamos que se nos acercaba el verano, las vacaciones, para muchos que de alguna manera apartamos unos días, donde vamos nos congregamos, y así lo hicimos, ¿sí? Así que los domingos estábamos ahí, hicimos playa, pero también, por supuesto, congregarnos con los hermanos. Y también siempre me decían los hermanos, Javier, el domingo que viene estás, ni bien llegué, sí, bueno, ¿quisieras predicar? Bueno, así que también disfrutando de compartir con los hermanos en Gesell. Así que damos gracias al Señor. Agradeciendo al Señor también por todo el servicio de los hermanos, la vida de los hermanos en el equipo pastoral, la predicación de la palabra, porque si bien estuve congregado allá, iba siguiendo paso a paso los mensajes del estudio de la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Así que muchas gracias David, Cristian, que nos compartieron también iniciando capítulo 1 y como bien lo mencionó Adriana, hoy llegamos al capítulo 2. Así que les invito a que abran sus Biblias, que enciendan el celular, allí en 1 Corintios capítulo 2, que vamos a estar juntos compartiendo los primeros versículos del capítulo 2 de 1 Corintios. ¿Sí? Hoy vamos a leer desde el verso 1 al versículo 5. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1 al versículo 5. ¿Lo tienen? Dice de esta manera la palabra del Señor. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con palabras elocuentes ni sabias, más bien, al estar entre ustedes, me propuse no saber de ninguna otra cosa, sino de Jesucristo y de este crucificado. Estuve entre ustedes con tanta debilidad que temblaba yo de miedo. Ni mi palabra ni mi predicación se basaron en palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en la demostración del Espíritu y del poder, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Oremos. Padre, agradecidos en este día, Señor, por estar con los hermanos delante de ti, Señor, y al escuchar tu palabra, pedimos la guía del Espíritu Santo, Señor, que nos ayudes a estar atentos y poder con la iglesia aprender más y más de ti. Señor, gracias, bendito Dios, Señor, por esta porción de tu palabra. Pedimos tu más rica bendición, que abras nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo nos guíe en esta mañana. Háblanos, Señor. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Este pasaje, por cierto, breve, los versículos, no sé si voy a ser tan breve yo, pero 5 versículos que me gustaría que podamos recorrerlos, quisiera explicarlos, y teniendo como tema aquí la cruz, el centro que da sentido, la cruz de Cristo. Indudablemente ustedes, si han estado participando también los domingos anteriores, bien se ha dado lo que ocurría en esta congregación allí de Corinto y todo lo que rodeó la vida del hombre de Dios, el apóstol San Pablo, cuando llegó a aquel lugar que no fue sencillo, diríamos, misionar en Corinto.
donde él de alguna manera, él lo expresa también en estos breves versículos, cómo él se encontraba, cómo él se sentía, cómo él reaccionó frente a poder compartir el tesoro del Evangelio hacia esas personas que obviamente tienen tanta necesidad del Salvador. Y esta porción, estos versos que acabamos de leer, es como que el apóstol Pablo nos habla, nos abre su corazón y nos expresa su sentir, su sentimiento más profundo de cómo él fue de ese lugar, cuando estuvo allí en Corinto, donde por supuesto estableció una iglesia, se fundó allí una iglesia, donde ustedes han escuchado ya en las anteriores intervenciones, tanto de David como de Cristian, todas las situaciones que rodeaban el ambiente de lo que era Corinto, de lo que era esta ciudad, lo que estaba acostumbrado la gente a escuchar, donde la cultura griega dominaba y de alguna manera la gente prestaba mucho oído a los oradores, a los filósofos, como que de alguna manera apreciaban mucho el estilo de oratoria, diríamos, adornado con tantísimas palabras que hacían resaltar al orador por sus expresiones, por sus palabras, por lo que querían comunicar. Y como que de alguna manera corriente en aquel tiempo y lo que la gente en general le gustaba escuchar. Pero eran palabras solamente, palabras de sabiduría humana, muy buenas por cierto, muy lindo, pero que cuando Pablo llega a Corinto, él se propuso en su corazón, en su mente, él decidió que la cruz de Cristo no perdiera su valor, sino que el centro de su mensaje, de su predicación, era anunciarles a esta gente de Corinto lo que realmente necesitaban, porque él estaba allí, en ese lugar. Era predicar a Cristo y a este crucificado. Por eso que en el mensaje, en las formas, en las expresiones, en la predicación de Pablo, él se propuso, en primer lugar, lo tenemos aquí, no quiso impresionar a nadie. Él no quiso impresionar a los que lo escuchaban con oratorias, con palabras adornadas, como lo hacían los filósofos, como lo hacían la gente en aquel tiempo, que los buscaban mucho, ¿no es cierto?, por todo el discurso tan bonito, tan floreado, que decía, uy, qué bien que habla fulano de tal, qué bien que este discurso que estamos escuchando. Pero aquí el apóstol Pablo, él nos dice en el versículo 1, fíjense, así que hermanos, o como dice otra versión, yo mismo, hermanos, esto está conectado con el capítulo 1, versículo 31, donde Pablo dice, para que se cumpla lo que está escrito, el que se gloríe en el Señor. Él buscaba que toda la gloria es del Señor y es para el Señor, su servicio, su predicación, su mensaje, todo lo que él era, él quería darle gloria a Dios y no recibir gloria y adulación de la gente, como estaban acostumbrados en aquel momento la gente. Por eso él dice, así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con palabras elocuentes, con excelencia de palabras, dice otra versión, ni palabras sabias ni elocuentes, sino que él no quiso realmente impresionar con la capacidad de oratoria que, por cierto, seguramente tendría Pablo por su capacidad, su conocimiento. Ustedes saben que Pablo, una persona preparada, capacitada académicamente, él va a decir en las cartas, en otras cartas, es decir, que había sido instruido a los pies de los mejores maestros. Gamaliel había accedido a toda la enseñanza, no solamente como la formación hebrea que él tenía, sino también toda la cultura griega y todo
los conocimientos sabidos y por haber seguramente que el apóstol Pablo los había recibido. Pero él, asimismo, como un mensajero de Dios, como un predicador de la palabra de Dios, él no quiso impresionar a la gente que lo escuchaba, sino, ¿por qué? Porque él no quería que nada distraiga el centro de la predicación, que es predicar a Cristo y crucificado, como va a decir el texto. Es decir, no es que aquí el apóstol Pablo, él echa a menos la preparación académica, no es que está diciéndonos en este pasaje como en otros que no hay que prepararse, que no hay que estudiar, porque por cierto, los hermanos que predicamos aquí en la congregación, nos preparamos, leemos la Biblia, oramos al Señor, buscamos la guía de Dios, leemos comentarios que hablan sobre el texto, estudiamos lenguas originales, las palabras, porque no vamos a venir al púlpito en el vacío. Es decir, tenemos que estudiar, tenemos que ser disciplinados, tenemos que capacitarnos seriamente porque estamos entregando el mensaje de Dios. Pero el texto dice, aquí versículo 1, hermanos, yo mismo me propuse cuando estuve entre ustedes, dice, no ir con excelencia de palabras, no ir con discursos impresionantes, no ir con una oratoria como lo hacen muchos, ¿sí? Que habló tanto que no entendimos nada. Dijo tantas cosas, pero y de Cristo se olvidó, como muchas veces ocurre, que se hablan temas impresionantes, ¿no es cierto? Se abordan muchísimos temas, pero ¿dónde estuvo Cristo presente en la predicación? ¿Dónde se habló de Jesucristo, de su obra en la cruz? Por eso que Él les dice a los hermanos, cuando estuve entre ustedes, dice, no quise impresionarlos con un mensaje elocuente, y de hecho seguramente era elocuente Pablo, aunque los hermanos de Corinto, una iglesia que él había fundado, lo criticaban mucho. Porque decían estos propios hermanos de Corinto, lo que estamos ahora estudiando, ellos decían del apóstol Pablo, sí, las cartas que nos llegan son duras, lo que dice ahí, pero la oratoria que tiene, literalmente estuve leyendo en algunas versiones, dice, es un inútil. Sus palabras no dicen nada. Las palabras de él no dicen nada. No impresiona a nadie. Es decir, como que era menospreciado. Por eso que, como vamos a ver más en la carta, él también defiende su apostolado. Es decir, por eso que indudablemente cuando él llega a Corinto, él llega con el propósito de que él es un mensajero de Dios, que él tiene un mensaje del cielo para compartir, pero no quiere utilizar la oratoria, la metodología, que puede sonar muy lindo a los oídos, pero que el mensaje en esencia, el Cristo crucificado, el poder del Evangelio, lo que transforma la vida, lo que cambia la vida de las personas, ¿sí? Quedara oculto, porque la gente tal vez que lo oía decía, bueno, mirá qué bien que habló, qué lindas palabras, qué bueno, mirá, mencionó a tal filósofo, a tal poeta, citó tal frase, pero no ocurre ningún cambio en la vida de las personas. Entonces, lo que Pablo dice acá, dice, no quiero que irme por el lado de las excelencias de palabras, ¿sí? Y que pierda eficacia el mensaje de Cristo. Por eso que como un punto para reflexionar, para pensar nosotros, iglesia, cuando estamos acá quienes compartimos la palabra de Dios, sea desde el púlpito, en una clase, en cualquier área de la vida de ministerio de nuestra congregación, nosotros no queremos impresionar a nadie. Nosotros queremos que Cristo, Jesús, sea glorificado, visto, admirado, que puedan todos poner su fe y su confianza en el Salvador. Porque en el mensaje de Dios, cada vez que anunciamos el Evangelio de Cristo,
estamos dando el anuncio del cielo, que Dios ama a los hombres, que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó el tercer día. Y si crees en el Hijo de Dios y te arrepientes de tus pecados, serás salvo. La oratoria. Uno va por las redes, ¿no es cierto? Y yo escucho mucho, obviamente escucho a otros predicadores, están los que me gustan, uno va tomando el gustito, mirá qué bien que comparte fulano de tal, y decir, porque estamos todos en el aprendizaje, aprendiendo, escuchando, valorando a otros siervos de Dios. Es decir, me gusta tal predicador, su forma, su estilo, pero a veces tenemos que, diríamos, en el caso mío, es decir, digo, bueno, Señor, ayúdame siempre a ser yo mismo, porque yo no me puedo, ya pasé esa parte cuando quería ser igual a Palau, uno por decirlo de alguna manera, cómo me gustaría ser como Billy Graham. Cuando uno comienza a mirar el Evangelio, es decir, admirar a los hombres, y diríamos con ese deseo de decir, cómo predica fulano, hasta que yo aprendí, y esto lo aprendí, se lo compartí en estos días, no recuerdo a quiénes de los hermanos, porque a veces ya nos hemos encontrado con tantos en esta semana. Yo me acuerdo cuando estábamos en el instituto con Norma, preparándonos, una vuelta pedí un turno para conversar con el director, con el pastor Rinton. Y entonces el pastor me hace pasar a la oficina, me puso ahí, diríamos, él como típico pastor, director inglés, era inglés él, ¿no? Me dejó allí a unos metros, él en su oficina, sentadito, parte de su protocolo. Y yo le dije, mire, yo realmente veo que esto no sé si es para mí, no sé si estaba en el primero o en el segundo año. Entonces, porque la verdad que yo que conozco a mi pastor, claro, yo tenía la mirada de mi pastor, un predicador, diríamos, muy elocuente, muy evangelista, y yo digo, yo no, realmente, si me comparo con él, estaba haciendo mal la medida, si me comparo con él, es decir, yo no sé, no tengo palabra, es decir, soy medio flojito en esa área. Entonces el pastor Hedrington me dice, mire Javier, dice, piense en el Señor Jesús. El Señor llamó a 12 y lo empezó a nombrar. Cada uno de ellos era distinto, cada uno de ellos tenía distintas características, caracteres distintos, temperamentos distintos, formas distintas. Usted fíjese que cuando vamos a la Biblia, ¿no es cierto?, se habla mucho de Pedro, se habla mucho diríamos, de Juan, pero ¿qué de Zebedeo? ¿Qué de los otros apóstoles? ¿Por qué? Porque usted no tiene que compararse con el otro, porque Dios utiliza a cada uno de acuerdo a su idiosincrasia, su formación, su preparación. Y eso me llegó. Y eso me ayudó también a luchar también con mi propio temperamento, con mi propia vida y a ser yo mismo a la hora de compartir. Entonces yo no imito ni a fulano, ni a mengano, ni a sultano. Soy yo compartiendo el mensaje con sencillez, de acuerdo a lo que el Señor habla a mi corazón. Pero como mis hermanos también, que vimos la enseñanza, la palabra de Dios, no estamos para impresionar, estamos para predicar a Jesucristo. Y en la experiencia nos va mostrando, la experiencia nos dice que cuando uno más sencillo comparte el Evangelio, es decir, la gente lo recibe, le llega al corazón, lo entiende, lo comprende. Es decir, por eso de que Pablo, cuando él estuvo entre ellos, nos dice el versículo 1, para anunciarles el testimonio de Dios, porque en definitiva cada vez que estamos anunciando el mensaje, no compartimos cualquier cosa, compartimos el testimonio de Dios, dice Pablo acá.
Y el testimonio de Dios tiene que ver con lo que vengo diciendo, es decir, predicar a Cristo, que Cristo murió en la cruz del Calvario, que fue sepultado, resucitó al tercer día, que la carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 15 lo dice, pero abiertamente, el mensaje del Evangelio, el testimonio de Dios. Porque Pablo decía, yo soy simplemente un mensajero, no estoy inventando un mensaje, soy un mensajero, estoy dando mis ideas tan buenas, tan lindas. Es decir, mis argumentos tienen que ver con el testimonio de Dios. Estoy dando el testimonio de Dios, que el hombre, que el hombre está perdido en sus pecados, que el hombre está muerto en delitos y pecados, que el pecado nos separó de Dios, el testimonio de Dios, lo que dice el Evangelio, lo que dice la palabra de Dios, afirmar lo que dice la palabra de Dios, el testimonio de Dios, no el testimonio de los hombres. No es que Pablo estaba contando su testimonio personal, es decir, y apuntar el mensaje en su persona. No, estaba hablando del testimonio de Dios mismo. Dios da testimonio de que envió a su Hijo para salvarnos, para redimirnos, y como va a decir en el contexto, que Cristo es nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra redención. Todo el mensaje del testimonio de Dios apuntaba a eso. Por eso, el primer punto, Pablo no quiso impresionarlos. Segundo, su mensaje solo tenía un centro, Jesús y su muerte. Versículo 2. Más bien, al estar entre ustedes, propuse no saber de ninguna otra cosa, sino de Jesucristo y de este crucificado. Es decir, por eso decíamos al principio que él está contando su testimonio personal. Lo va a reiterar en 2 o 3 versículos. Cuando estuve entre ustedes. ¿Se acuerdan cuando, creo que a final de diciembre, cuando di la introducción? Al estar entre ustedes, Hechos 18. Es decir, él llega allí, está 1 año y 6 meses, es decir, donde el testimonio que él compartió de la palabra de Dios, primeramente en la sinagoga, porque cada vez que se acercaba, es decir, un hombre que tenía argumentos para debatir, discutía todo lo relacionado a Jesús de Nazaret, porque lo que Pablo quería, diríamos, en su mensaje y predicación a los judíos primeramente, él les decía, Jesús de Nazaret, que vivió entre nosotros, es el Mesías, es el Cristo, lo profetizado en todo el Antiguo Testamento. Es decir, el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios, es Jesús de Nazaret. Y fue crucificado, pero resucitó. Entonces, cuando estuvo allí, el centro de su mensaje era Jesús y su muerte. Ahora, fíjense el verso 2. Él se propuso, fue una decisión, una determinación. Y es lo que nosotros, como iglesia, si queremos proseguir y marchar hacia una iglesia madura, tenemos que proponernos, ¿sí?, no desviarnos del mensaje central del Evangelio desde los lugares donde estamos, ya sea en el testimonio personal uno a uno, en las charlas, en los grupos de vida, en el púlpito. Siempre la cruz de Cristo debe de estar presente. Jesús, su muerte, su sacrificio, su resurrección, debe estar presente porque es justamente el testimonio de Dios. Entonces, el mensaje de la cruz era el centro. No es, fíjense en el versículo 2, no es tampoco que Pablo no sabía otros temas, y tampoco no significa que él no compartiría otros temas en necesidad, también que ellos necesitaban, y esto lo vamos a ir viendo a lo largo. Por supuesto, él hablaba otros temas, pero su punto principal era la cruz de Cristo, Jesús y su muerte. Jesús y su muerte. Miren, hermanos, el Señor nos dio también en las vacaciones y cuando llegamos acá, distintas oportunidades con personas en necesidad para hablarles del Señor, para compartirles de Jesús. Y decíamos,
charlábamos de que uno de una forma breve, más cuando vos buscás al Señor, lees la palabra, es decir, y también buscás ayuda entre los hermanos, pero de una forma breve podemos en un minuto compartir de Jesús lo que la gente necesita escuchar. En un minuto. Es decir, cuando nosotros tratamos de ser bien específicos para poder compartir, nos pasó en esta semana, donde uno de los jóvenes que trabajan acá ya desde hace meses, el año pasado cuando él recién llegó, es decir, con todo el grupo que trabaja acá, en los baños, en la vivienda, él expresó sus necesidades que le rodeaban, de vida, desórdenes. Como joven estaba pasando por situaciones complejas, difíciles, y bueno, le compartimos la fe. Entre varios le compartimos la fe con los que estábamos acá, le hablamos del Señor, con él y otras personas que estaban trabajando, ¿sí? Pasaron un par de meses y en esta semana vino la mañana temprano, yo estaba sentado tomando mate, leyendo la Biblia, vino él y el otro que lo acompaña, el otro hombre, y tomamos unos mates, ya tenemos una amistad, seguimos conversando con él, y él se abrió y yo me di cuenta de que tenía un deseo y un interés de que yo le hablara, que le compartiera. Y le hablé de nuevo del Señor. Y él se abrió y me dice: ¿usted, Javier, no tiene una Biblia para leerme? Hice así, track, le saqué una Biblia para usted. Es decir, le di una Biblia, le di la palabra de Dios y le compartí a Juan de la Vega, porque trabajan con ellos. Le digo, a este muchacho hay que acompañarlo, hay que seguirlo, invitarlo a los grupos de vida, porque tiene necesidad. Es decir, ¿pero qué le hablé? Le hablé del testimonio de Dios, porque este joven, con problemas en su casa, con esto, con lo otro, tomó malas decisiones. Y decir, mirad, todos hemos vivido alguna historia a veces similar en algún momento de la vida, pero yo te puedo decir que Jesucristo puede transformar tu vida, Jesucristo puede perdonar tus pecados. Si vos creés en el Señor, si vos te arrepentís, si vos le aceptás como tu Salvador, como tu Señor. Y oramos nuevamente con Él. Porque yo veía, sí, hermano, de que uno va como bajando la tierra del testimonio en la persona, porque es todo un proceso. Pero ¿dónde descansa uno? Descansa en el poder del Espíritu Santo, en el poder de la palabra que está trabajando en el corazón. Pero no es que no le di un discurso motivacional, no le hablé de el Señor quiere sacar el campeón que hay en tu vida, porque no hay ningún campeón en ningún ser humano. Hay pecado. Y acá el apóstol Pablo, a la iglesia de Corinto, es muy claro, que ya lo compartieron, no recuerdo si fue David o Cristian. Unos son los que y otros son los que se pierden. Unos por rechazar a Cristo están condenados al infierno de fuego y otros se salvan por la gracia de Dios, por arrepentimiento, por creer en Jesucristo. Lo dice la palabra de Dios, aquí en Corinto también. Entonces, perdamos nosotros tampoco el centro de nuestro mensaje, Jesús y su muerte. En tercer lugar, Pablo se mostró tal cual era, débil y nervioso. Versículo 3. Fíjense ahí en su Biblia, el verso 3, estuve entre ustedes. ¿Te das cuenta cómo nuevamente está hablando de su vida personal? Estuve entre ustedes con tanta debilidad que temblaba yo de miedo. Él se mostró débil, la debilidad. Esta debilidad de Pablo, él evidentemente cuando vamos a Hechos de los Apóstoles, donde la palabra de Dios, él mismo dice, yo escuchaba una musiquita, digo, ¿qué será? Es decir, cuando él estuvo allí en Corinto, un año y pico,
él evidentemente, imagínense, lo expulsan de la sinagoga. Se va al lado de la sinagoga a continuar porque le abre una puerta, está ahí un tal Crispo, Ticio, que se convierte, que cree en el Señor, él y toda la casa, al lado de la sinagoga. Es decir, siempre frente al avance del Evangelio, cuando uno predica a Cristo, vamos a encontrar oposición, lo dijimos en aquel. La oposición, porque el reino de la oscuridad va a ser, y Satanás, el diablo, que tiene cegada la mente de la gente, para que no le resplandezca la luz del Evangelio, va a hacer todo lo imposible, ¿sí?, para que uno no avance con el Evangelio, que uno no predique a Cristo, que uno tenga temores. Es decir, pero él estaba lleno de debilidad. Quizás la debilidad de él, lo dice la propia carta a los Corintios en otro lugar, puede ser que sea un problema de salud que él tenía, la debilidad. Estuve entre ustedes con mucha debilidad. Algunos dicen que tenía dificultades en la vista. Es decir, la debilidad que a él le rodeaba nos habla también de que era un hombre vulnerable. La vulnerabilidad. Él era un hombre vulnerable. Estuve entre ustedes con debilidad, con mucho temor y temblor. Porque no es fácil, es decir, pararse para compartir el Evangelio. Es decir, en la experiencia de todos aquellos que compartimos la palabra de Dios. Es decir, hay un sentir también, por supuesto, de debilidad en uno mismo. Y debe ser así. La debilidad propia de decir, bueno, yo no soy suficiente. Y claro, Javier, que vos no sos suficiente. Porque necesitas del poder de Dios, necesitas de la presencia del Espíritu Santo. Porque si no serían palabras nada más. Palabras y nada más. Es decir, pero ¿qué es lo que cambia las vidas? ¿Qué es lo que transforma los corazones? ¿Qué es lo que hace que una persona pueda nacer de nuevo, como dice el Evangelio? El poder del Espíritu Santo de Dios. Es decir, entonces uno se da cuenta, como Pablo, aún de debilidades, con temor, con temblor, como él estuvo allí presente, entre ellos, versículo 4, él no confió en ninguna técnica humana, sino en algo más profundo. Versículo 4, ni mi palabra ni mi predicación se basaron en palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en la demostración del Espíritu y del poder. Es decir, Pablo está diciendo, mi palabra, mi predicación, ¿sí?, no es de técnicas, de metodologías humanas. A ver, ¿cómo te puedo convencer de Jesús? ¿Cómo te puedo, a ver, de qué manera yo te puedo, a ver, por dónde puedo entrar, ¿no es cierto?, para venderte el Evangelio. Es decir, por eso que seguramente les ha pasado cuando han compartido con alguien de la palabra de Dios. Es decir, a veces uno apresuradamente quiere llevar a la persona a que conozca a Jesús y decir, bueno, ¿querés orar conmigo? Mirá que si no te vas al infierno, ¿eh? O sea, a veces se usan ciertas técnicas y bueno, la gente dice, bueno, voy a orar. Y bueno, voy a orar por lo menos para cortar acá y sí, Señor, te recibo como mi Salvador, mi Señor, ¿viste? Vamos, una persona más que acepta a Jesucristo. Pero esto no es obra de hombres. Es decir, la obra, el abrir el corazón, el abrir el entendimiento, la obra de salvación, el nacer de nuevo, como nos dice la Biblia, es una obra de Dios. Es un milagro de Dios. Es un milagro de Dios. Dios es el que convence. El Espíritu Santo, ¿sí?, es el que convence, que persuade. ¿Que persuade a qué? A las personas de que necesitas un Salvador, que vas camino a la perdición, ese vacío que puede haber en tu corazón. Es el Espíritu Santo que está produciendo. Vos al oír el Evangelio, el Espíritu Santo te va convenciendo, te va persuadiendo
¿sí? Que vos necesitas a Cristo, que necesitas a Jesús, y te lleva al arrepentimiento. Porque aquellos que por la gracia de Dios conocemos ya a Cristo, ¿quién nos convenció? ¿Quién nos transformó? ¿Quién te trajo al Señor? Puede ser que, ¿no es cierto?, como decimos muchas veces, a mí me trajo al Señor fulano de tal, me compartió la fe, pero uno después en el camino va comprendiendo y entendiendo que es el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es la demostración del Espíritu y de poder. Es Dios, Espíritu Santo, tocando la mente, mostrando tu condición de pecador. Siempre he dicho esto, hermanos, seguramente ha sido tu experiencia, que cuando vos recibiste a Cristo, cuando vos se te amaneció la luz, cuando el Evangelio llegó a tu vida, es porque te encontraste en la condición perdida. Es decir, que vos tenías que darle tu vida al Señor. ¿Y por qué llegaste a ese punto? No fue por la persuasión de un orador, de un predicador que habló bonito, te convenció. Fue el Espíritu Santo de Dios, usando al predicador, el predicador. Por eso dice Pablo que no fueron técnicas, versículo 4, ni mi palabra ni mi predicación se basaron en palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en la demostración del Espíritu de poder. La predicación o la proclamación, esta palabra predicación, proclamación, tiene que ver con la figura del heraldo. Un heraldo era un mensajero de un rey, de una autoridad de aquellos tiempos, ¿no es cierto?, que el heraldo, el proclamador, el predicador, anunciaba en los decretos del rey. Llegaba a cierto lugar, al pueblo, a la gente, tocaban trompetas delante de él y decía, el rey dice, y empezaba, pa. El heraldo, el proclamador, el predicador, él no daba argumentos, ideas propias, razones propias de ideas nuevas. Le arreglaba, ¿no? Porque el rey, acá en esto lo vamos a hacer mejor de esta forma, de esta manera. No. Se sujetaba a lo que el rey decía. Entonces Pablo dice, cuando yo fui entre ustedes, ni mi palabra ni mi predicación se basaron en palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en la demostración del Espíritu Santo y del poder, del Espíritu Santo y del poder. Y él lo dice también acá, a la iglesia de Corinto, porque justo como ya se ha dicho en el capítulo 1, era una iglesia compuesta por, toda la gente tenían la mayoría de los dones del Espíritu Santo, una iglesia carismática donde los dones del Espíritu, las señales extraordinarias, los milagros estarían presentes, tenían todos los dones, habían recibido todo de parte de Dios. Pero esta demostración del Espíritu y del poder, lo que Pablo va a desarrollar a lo largo de la carta, tiene que ver justamente con el cambio de las vidas, con la transformación de la vida, con la santidad, que la gente al recibir la palabra verdadera del Evangelio te va a llevar a un cambio de vida, te va a llevar a un cambio de mente, te va a llevar a vivir una vida distinta, una vida santa, una vida pura, aferrado siempre a la persona de Jesucristo. El espíritu de poder, lo que cambia la vida, lo que cambia la vida. Por eso que nosotros decimos siempre, no lo decimos nosotros, lo dice la Biblia, tenemos que mirar el fruto, debemos mirar los frutos de vidas cambiadas, de vidas transformadas, más que los dones. Aunque los dones son importantes, las herramientas que Dios nos da a todos los cristianos, que debemos de practicarlos y ponerlos al servicio de la congregación, porque todos hemos recibido dones del Espíritu Santo. Pero no es suficiente. La mirada debe estar en el fruto y la demostración del Espíritu y de poder, lo que Pablo dice, hermanos, a la iglesia de Corinto. Cuando yo vine a ustedes, cuando vine a Corinto, yo no vine como vienen los sofistas,
aquellos que les gusta la argumentación, la polémica, los charlatanes, los que hablan y hablan y hablan y hablan. Sino yo vine ni con palabras persuasivas para venderte, a ver cómo. No, vine con la predicación de la palabra de Dios, el testimonio de Dios, con demostración del Espíritu y de poder. Y ellos mismos se daban cuenta. ¿Por qué? Los corintios. Porque sus vidas habían cambiado, habían conocido a Jesús. ¿Y quién los llevó a conocer a Jesús? No era Pablo. El Espíritu Santo de Dios, demostración del Espíritu y de poder, demostración del Espíritu y de poder. En quinto y último lugar, versículo 5. ¿Por qué la insistencia de Pablo frente a la proclamación de Cristo? Para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Su objetivo era que la fe de ellos tuviera un fundamento sólido. El versículo 5 es el centro de la enseñanza, de la reflexión para cada uno de nosotros. Para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder. ¿Dónde descansa tu fe? ¿Dónde has puesto tu confianza? ¿En la sabiduría de los hombres? Mucha gente que viene a la congregación pone la fe y la confianza muchas veces en los hombres, en los pastores, en el liderazgo. Pero donde los pastores y el liderazgo fallan, la gente no voy más. No voy más a la iglesia porque el pastor, el líder, no. Y encima no es que a veces habría que estudiar cada caso, pero lo que digo es que muchas veces la fe está apoyada en los hombres y es un grave error, porque la fe debe estar fundada y apoyada en la persona de Jesucristo, en el poder de Dios. La fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, porque hay una gran diferencia entre la sabiduría de los hombres y la sabiduría de Dios. Porque tampoco Pablo no es que está diciendo, seamos todos ignorantes, no, al contrario, porque ahora el párrafo que viene habla de la sabiduría de Dios, esa sabiduría de Dios que está a disposición de todos aquellos que ponen su fe y confianza en Jesucristo. Entonces, qué importante es que nuestra fe, hermanos, siempre esté fundada, no en los hombres, sino en lo sólido, en la roca que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Porque el que cree en el Señor jamás será defraudado. El que cree en el Señor jamás será defraudado. Por eso que, en conclusión, dejamos ahí, en el punto 5, haciendo un poco de síntesis respecto a esta porción de la palabra de Dios. Hermanos, nosotros como iglesia no estamos a presionar a nadie. El que debe ser siempre exaltado y buscar siempre en nosotros la gloria es de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él, seamos siempre auténticos. Debemos mostrarnos como somos. Tenemos debilidades, todos tenemos, ¿sí? Pero el poder es de Dios. Seamos fieles siempre a predicar a Cristo, a compartir nuestra fe, el testimonio de Dios. La gente todos necesitamos escuchar el testimonio de Dios, el Evangelio de Jesucristo, porque el único que murió para salvarnos, para darnos vida nueva, es Jesucristo. El gran problema nuestro es el pecado. Como hemos dicho, el pecado nos separa de Dios. Pero Jesucristo en la cruz del Calvario murió en la cruz por nuestros pecados para salvarnos
para darnos también a nosotros una esperanza para conectarnos con Dios. Quizás en esta mañana, que somos muchos, tal vez en esta mañana quisieras también darle tu vida a Cristo, quisieras confiar en Jesucristo, quisieras entregarle la vida a Él. Estamos dando testimonio del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Les invito a que oremos, que inclinemos nuestra cabeza al Señor en esta mañana. Y te invitamos, si no lo has hecho, que pongas tu fe, tu confianza en Jesús, que le abras tu vida al Señor, que le puedas decir: Señor, creo en ti, que puedas tener ese encuentro con Él, que vos se lo puedas pedir, Señor, con tus propias palabras, que Él venga a tu vida, a tu ser. La Biblia dice de que Dios ha designado a un hombre, Jesucristo, y Él demanda, la palabra dice, Dios demanda que todo hombre, varón y mujer, se arrepienta de sus pecados. Él demanda, Dios demanda, que todo hombre se arrepienta de sus pecados, porque va a haber un día en que el Señor juzgará a todos los hombres por medio del varón que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó al tercer día. Padre, agradecidos, Señor, por tu palabra. En esta mañana queremos pedirte, Señor, que sigas trabajando en nuestros corazones, que nos ayudes en el camino, Señor, que vos nos proponés, que, Señor, cada uno de quienes estamos aquí en esta mañana podamos dar testimonio del Evangelio, Señor, no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y para eso dependemos de ti, Señor. No somos suficientes, pero Cristo es suficiente. Te amamos, te bendecimos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Quiero invitar a David, por favor. Muy buenos días, hermanos. Mensaje, ¿verdad? Contundente.